En esta clase vamos a analizar los sistemas abiertos a través de los balances de masa, energía, entropía y exergía para los sistemas en los cuales, además de permitirles el intercambio de energía, ahora también vamos a permitir el intercambio de materia a través de las fronteras del sistema. Vamos a poner particular énfasis en el análisis de sistemas que operan en estado estacionario. Vamos a empezar analizando el balance de masa a través de lo que ahora vamos a denominar volumen de control. Recuerden que con este término volumen de control nos vamos a referir a la delimitación de las fronteras de nuestro sistema. Vamos a empezar el análisis con N corrientes de entrada y M corrientes de salida y como bien sabemos, la masa que entra tendrá que ser igual a la masa que sale más la masa que se acumula. Esto en términos de flujo o caudal másico los vamos a representar de esta manera como la sumatoria de todos los flujos másicos a la entrada, paso el término de salida para el otro lado, por lo tanto me quedan menos los flujos másicos a la salida, tendrán que ser igual a este término que nos va a estar representando el término de acumulación de masa en nuestro volumen de control. Nos vamos a referir con un puntito encima de cada una de las variables para hacer referencia a las tasas de cambio a través del tiempo de cada una de las variables que estemos analizando. Como les dije, nuestro enfoque va a estar principalmente orientado a los procesos que transcurren en estado estacionario y el estado estacionario implica que las propiedades, ya sea dentro del volumen de control o sobre las fronteras del volumen de control, permanecen constantes con respecto al tiempo. Lo que buscamos que se cumpla es que el flujo másico que atraviesa las superficies del volumen de control se mantenga constante y que por lo tanto no exista acumulación de materia dentro del mismo. De esta manera, cuando decimos que estamos en estado estacionario, estamos asegurando entonces que el balance de materia va a tener esta forma en la cual toda la suma de los caudales másicos en la entrada se tienen que igualar a la suma de los caudales másicos a la salida. Si este es el término entonces general para el balance de materia y si nos manejamos con una única corriente de entrada y una única corriente de salida, como es el caso del esquema que les pongo acá, lo que vamos a hacer es utilizar un M punto para referirnos tanto al caudal de entrada como al caudal de salida y vamos a decir que se mantiene constante a través de todo el proceso analizado. Vamos a expresar ahora las ecuaciones de continuidad de flujo. Para eso empezamos el análisis planteando un diferencial de volumen que a su vez lo podemos expresar como el producto del área, así como el área de la sección, por un diferencial de longitud. Ese diferencial de longitud correspondiente a este diferencial de volumen también lo podemos plantear como la velocidad por un diferencial de tiempo. Si planteamos entonces, empezando como un caso simple, una única corriente de entrada y de salida, como es el caso de este ejemplo que les pongo acá, podemos decir que entonces el diferencial de masa que atraviesa este diferencial de volumen va a ser igual a la densidad del fluido en ese volumen por el área proyectada por la velocidad por el diferencial de tiempo. Si el diferencial de tiempo lo llevamos para este lado, obtenemos entonces la ecuación para el flujo caudal o gasto másico, que es esto que tenemos acá, ¿sí? Que va a ser la que nos va a regir en el resto de todos los análisis de sistemas abiertos. Entonces, vamos a decir que el caudal másico va a ser igual a la densidad por el área por la velocidad, o lo que es lo mismo al área por la velocidad dividido por el volumen específico. A su vez, podemos expresarlo también como caudal o flujo volumétrico, vamos a usar la B corta con un puntito para referirnos a esto, y va a ser igual este flujo volumétrico al producto del área por la velocidad, o lo que es lo mismo, al caudal másico multiplicado por el volumen específico o dividido por la densidad. Entonces, estas ecuaciones van a ser válidas para todo el análisis que hagamos a continuación. Ahora en particular, si planteamos la ecuación de continuidad de flujo para una única corriente de entrada y salida en estado estacionario, ya dijimos que para el estado estacionario con únicas corrientes de entrada y salida se da que vamos a tener un único caudal másico que se va a mantener constante y esto implica entonces que si expreso esta ecuación en las condiciones de entrada a mi volumen de control, se tiene que cumplir la igualdad al expresar esta misma ecuación planteada en las condiciones de la salida de mi volumen de control. A su vez,
Si ampliamos el análisis ahora para n entradas y m salidas, entonces voy a tener la misma ecuación, pero expresada a través de una sumatoria para las n entradas e igualado para las n salidas. ¿Sí? Acuérdense que ya no estamos incluyendo acá el término de acumulación porque ya estamos asegurando que estamos trabajando en estado estacionario. Vamos entonces a plantear el balance de energía. Empecemos pensando que estamos analizando volúmenes de control, o sea, sistemas abiertos en los cuales su frontera queda definida por estos volúmenes de control, ¿sí? Como ya sabemos que son sistemas abiertos, sabemos que permitimos el intercambio de materia a través de las fronteras del sistema, por lo tanto permitimos el ingreso de materia y el egreso de materia a través de estas fronteras. Sin embargo, para hacer el balance de energía, lo que les voy a proponer es que lo pensemos en una primera instancia como sistemas cerrados o masas de control. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a pensar que le sacamos una foto a nuestro sistema en un instante t y que delimitamos a toda la masa comprendida por nuestro volumen de control y por una pequeña región que vamos a llamar A, y toda esa masa comprendida la vamos a llamar, vamos a suponer que es nuestra masa de control en un determinado instante t. En un instante posterior, después de un diferencial de t, vamos a sacar otra foto a nuestro volumen de control más una pequeña región que contiene masa que está saliendo de esas fronteras de ese volumen de control y toda la masa comprendida entonces entre B y nuestro volumen de control la vamos a tomar como un sistema cerrado o masa de control en el instante t más diferencial de t. ¿Cómo vamos a hacer el análisis? Vamos a suponer que el volumen de control tiene forma, tamaño y posición fijos todo el tiempo que transcurre entre el instante t y t más diferencial de t. Además, vamos a suponer que entre esta instancia y esta instancia, o sea, en el tiempo que transcurre en ese diferencial de t, toda la masa que estaba originalmente en esta región A, ese poquitito de masa, ese diferencial de masa A, en el diferencial de T, o sea, desde acá hasta acá, va a entrar completamente a nuestro volumen de control. Y también en ese instante diferencial de T vamos a suponer que toda la masa que compone esta región B va a haber salido por completo de nuestro volumen de control. O sea, en el diferencial de T va a haber entrado este diferencial de masa A y va a haber salido de nuestro volumen de control este diferencial de masa B. A partir de esto entonces vamos a hacer el balance de energía entre un instante inicial y un instante final como si fuese un sistema cerrado. Y esto nosotros lo sabemos hacer para una masa de control o sistema cerrado en un diferencial de T. Vamos a decir entonces que lo que varió de la energía de esa masa de control la vamos a plantear en forma diferencial porque lo estamos analizando para un instante, va a ser igual al calor que haya también pasado a través de esas fronteras de nuestro sistema, en este caso de nuestra masa de control, menos todo el trabajo que también haya traspasado las fronteras de nuestra masa de control. Entonces, para la masa de control en el instante t, la energía asociada a esa masa va a ser igual a la energía asociada al volumen de control más el diferencial de energía asociada a esa pequeña masa, o sea, ese diferencial de masa de la región A que estaba entrando en el instante t. Si hacemos el mismo análisis para el instante posterior, o sea, el instante t más diferencial de t, lo que vamos a tener va a ser la energía de la masa de control en el instante t más diferencial de t, que va a ser igual a la energía del volumen de control en el instante t más diferencial de t, más el diferencial de energía asociada a esa pequeña masa que estaba saliendo del volumen de control en el instante t más diferencial de t. Si hacemos la resta de este instante menos el instante anterior, o sea, llevamos al análisis al instante diferencial de t, vamos a llegar a que entonces la energía nos queda planteada en forma diferencial, que va a ser igual entonces a la energía de la masa de control en el instante posterior menos el instante anterior, y vamos a llamar también con diferencial de energía del volumen de control a la diferencia entre estos de energía del volumen de control entre estos dos instantes. Nos queda entonces el balance planteado de esta manera, que viene de restar estas dos ecuaciones que tenemos acá, y que además, si lo igualo al balance de energía que planteé en la diapo anterior,
vamos a poder igualar a este diferencial de energía de la masa de control a el diferencial de calor menos el diferencial de trabajo que haya traspasado las fronteras de, por ahora, nuestra masa de control, ¿sí? Ahora, dado que el diferencial de energía lo podemos expresar en realidad como una energía específica asociada a esa masa para un determinado diferencial de T, voy a poder reemplazar entonces a estos valores que tenemos acá, o sea, el diferencial de energía asociado a la región B y al diferencial de energía asociado a la región A, por esta expresión que tenemos acá. O sea, vamos a decir que tanto la región A como la región B tenían una determinada energía específica que estaba asociado a ese diferencial de masa que estaba ingresando o egresando de nuestro volumen de control. Por lo tanto, reemplazamos por esta expresión estos dos valores que tenemos acá y además divido por el diferencial de t para llegar a esta expresión que les dejo acá, en la cual vamos a llamar a lo que yo me referí con la energía específica. Para cualquier sistema, nosotros sabemos que la energía va a estar formada por la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Con el término Q, con el puntito, me voy a estar refiriendo a la velocidad de transferencia de calor y va a ser justamente la tasa de cambio de calor por unidad de tiempo. Con el término W, con el puntito, me voy a estar refiriendo a la potencia total y esa potencia total, a su vez, va a ser la suma de la potencia útil, la potencia asociada a una expansión o compresión de nuestro volumen de control, que como ya dijimos, tenía forma y tamaño fijo, y es por eso que lo tachamos acá, no lo vamos a considerar, y le agregamos algo que es nuevo por ahora, que es el trabajo o la potencia, porque ahora nos va a quedar por unidad de tiempo, asociado a la circulación, y lo vemos en la diapo siguiente. Vamos a definir al trabajo de circulación como la energía involucrada para que la masa A entre a nuestro volumen de control y para que la masa B salga de nuestro volumen de control. Como bien sabemos, la expresión de trabajo está asociada al producto de dos vectores, el vector fuerza por el vector desplazamiento, y cuando nos vamos de esta forma vectorial, sabemos que tenemos que multiplicarlo por el coseno del ángulo que se forma entre estas dos flechas, ¿sí? También sabemos que la expresión, el factor de la fuerza lo podemos reemplazar por la presión por el área, ¿sí? Nos queda expresado de esta manera. Y ahora pensando en este coseno, en el ángulo que se forma entre esta flecha y esta otra flecha, piensen que en la región A que está entrando al volumen de control, la presión se va a estar oponiendo a la dirección de ingreso a nuestro sistema. O sea, nosotros a la presión la consideramos como una fuerza que el sistema ejerce hacia el medio. Por lo tanto, el ángulo formado entre la flecha de ingreso de la masa de la región A nuestro volumen de control y la presión ejercida o la fuerza ejercida por nuestro sistema hacia afuera, ese ángulo es de 180 grados y es por eso que entonces la materia que ingresa a nuestro sistema nos queda con este signo negativo. Por el contrario, todo lo que es la región B, que es la materia que está saliendo de nuestro volumen de control, el ángulo asociado a ese trabajo va a ser 0 y es por eso que acá nos queda positivo. Reemplazo la región A y la región B por salida y entrada, ¿sí? Recuerden que acá entonces teníamos la región B y acá teníamos la región A, y de esta manera entonces nos queda expresado el trabajo de circulación en forma diferencial. Trabajando un poco matemáticamente esta expresión, llegamos a estas expresiones que les muestro acá, en las cuales si definimos como potencia de circulación a este cociente, dividimos toda esta expresión por el diferencial del tiempo, llegamos entonces a lo que denominamos expresión número 2 para la potencia de circulación como la diferencia entre la entrada y la salida del producto de la presión por el volumen específico por el caudal másico. Si a partir de eso reemplazo entonces esta ecuación número 2 en la ecuación número 1 de la diapositiva anterior y reordeno matemáticamente de manera que me queden agrupadas todas las propiedades a la salida y todas las propiedades a la entrada, me va a quedar la primera expresión que tenemos para el balance de energía para un volumen de control, en el cual el primer término se refiere al término de acumulación de energía para ese volumen de control.
Fíjense una cosa, acá lo que hicimos fue entonces, para la salida, agrupar dentro de un paréntesis a el término de energía cinética más potencial más energía interna más el producto de P por B. Lo mismo hice para la entrada, ¿sí? Pero fíjense que esta suma que tenemos acá, energía interna más el producto de la presión por el volumen, justamente corresponde a lo que nosotros ya conocemos como entalpía, ¿sí? Entonces, para pasar al paso siguiente, lo que voy a hacer es reemplazar a esta suma, a estos dos términos, simplemente por el término de entalpía, por la propiedad de entalpía, que entonces la entalpía en este caso va a estar incluyendo a la energía interna y a esta energía vinculada a la circulación del fluido. Además, extiendo el análisis para n entradas y m salidas y me queda expresado de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, este es el balance general de energía para un volumen de control en el cual puede existir acumulación de energía. Limitando nuestro análisis a un volumen de control en estado estacionario, entonces nos va a quedar que el término de acumulación de energía desaparece y vamos a tener entonces que la ecuación general del primer principio para sistemas abiertos va a quedar expresado de esta manera general, teniendo en cuenta entonces que puede existir variación en la entalpía, en la energía cinética y en la energía potencial, y también pueden existir intercambios de calor y de trabajo en forma de potencia. Si limitamos ahora nuestro análisis a una única corriente de entrada y de salida, entonces podemos sacar como factor común al caudal másico. Recuerden que para una única corriente de entrada y salida, lo que teníamos era que el caudal de entrada, como se mantenía, era igual al caudal de salida, y como estábamos en estado estacionario, se mantenía constante. Por lo tanto, este m punto sale afuera y lo sacamos como factor común. Entonces nos queda m punto por delta H más delta de energía cinética más delta de energía potencial igual al intercambio de calor menos la potencia. Si ampliamos estos términos, entonces la energía cinética, recuerden que la pueden expresar de esta manera, y la energía potencial nos queda expresado de esta manera en formas específicas. Vamos a ver un poco el tema de las unidades de potencia. Entonces si estamos usando el sistema internacional, vamos a estar utilizando los watts o los kilowatts. ¿Sí? Recuerden que el watt o el kilowatt son los joules divididos segundos o kilojoules divididos segundos, que a su vez el joule es el producto de pascal por metro cúbico. Esto nos va a servir ahora en el producto de, por ejemplo acá, como lo vemos acá, presión por el volumen específico, que compone a su vez en la expresión de la entalpía. También van a poder encontrar unidades de potencia en BTU por segundo, en kilocalorías o calorías por segundo, entre otras. Si a la potencia la dividimos por el caudal másico, o sea, si nos estamos refiriendo a estos términos de potencia en forma específica o energía específica, porque se nos va el término del tiempo también, vamos a encontrar entonces que para expresar la velocidad al cuadrado, el producto G por Z, el producto de P por B, la entalpía específica, la energía interna específica o incluso la exergía en forma específica, las unidades que vamos a estar usando van a ser las siguientes. Si al watt lo divido por kilogramos por segundo, es lo mismo que decir entonces que tengo joule dividido kilogramos. Recuerden que nos quedaba expresado como metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y recuerden también a la hora de resolver ejercicios que si este término lo tenían expresado, por ejemplo, en kilowatt dividido caudal másico, recuerden que si le van a sumar ahora entonces este otro término o este otro término expresado en forma de metro cuadrado segundo cuadrado, lo tienen que afectar por un factor de 10 a la menos 3 para poder sumar, ¿sí? El joule dividido kilogramo al kilojoule dividido kilogramo. Tengan en cuenta esto porque entonces si no van a tener un error de 10 a la menos 3 a la hora de resolver ejercicios. Ahora vamos a aplicar el mismo análisis, el mismo razonamiento que aplicamos para el desarrollo de los balances de energía para el balance de entropía. Entonces, otra vez, vamos a pensar a nuestro volumen de control como una foto, ¿sí? Como una masa de control o un sistema cerrado en un instante t, y como otro sistema cerrado en un instante t más diferencial de t, en el cual el primer instante t incluye el volumen de control más un diferencial de masa que está entrando, y en el instante posterior incluimos al volumen de control más un diferencial de masa de la región B que está saliendo.
Entonces planteamos la entropía para la masa de control en el instante t, nos queda expresado de esta manera, y en el instante t más diferencial de t nos queda expresado de esta otra manera. Hacemos la diferencia entre los dos instantes, por lo tanto estamos analizando el cambio de entropía para el periodo diferencial de t y nos va a quedar expresado ahora en forma diferencial, el diferencial de entropía para la masa de control, que va a ser igual al diferencial de entropía del volumen de control más el diferencial de entropía asociada a la masa que está saliendo menos el diferencial de entropía asociado a la masa que está entrando. Estos diferenciales de entropía asociados a las masas que ocupan esas dos regiones también los podemos expresar de esta manera, como una entropía específica asociada a la región A y una entropía específica asociada a la región B por los diferenciales de masa que entran y que salen, que a su vez esos diferenciales de masa también los podemos expresar como el caudal másico asociado a ese diferencial de t. Entonces, reemplazando por esta expresión y dividiendo por el diferencial del tiempo, llegamos a esta expresión que tenemos acá. Y aplicando el segundo principio, vamos a obtener la expresión para la velocidad de generación de entropía, en la cual entonces vamos a referirnos a ello como S con el puntito sub G como entropía generada, ¿sí? Velocidad de generación de entropía, o si quieren seguir utilizando la misma nomenclatura que utilizábamos para sistemas cerrados, vamos a poner como subíndice la U de universo, ¿sí? La generación de entropía en el universo. Planteamos entonces el balance de entropía para el universo ahora en función del tiempo como la variación de entropía asociada al sistema, que por ahora lo planteamos como una masa de control, más la variación de entropía asociada a los alrededores. Recuerden que otra vez, para que se cumpla para la segunda ley de la termodinámica, lo que debe ser mayor o igual que cero va a ser este término de velocidad de generación de entropía, ¿sí? Entonces, este término o este término deberán ser mayores o iguales que cero, mayor que cero para los procesos espontáneos o reales e igual a cero para los procesos reversibles. Otra vez repetimos el mismo concepto que para sistemas cerrados. Ahora, el término de variación de entropía de los alrededores nos va a quedar expresado como menos la sumatoria de todos los calores asociados a cada una de las fuentes con las cuales nuestro sistema intercambia calor, solamente que ahora el término de calor nos va a quedar expresado también como una velocidad de transferencia de calor. Si ahora reemplazamos en la expresión anterior el término de variación de entropía de la masa de control por esta expresión ya más desarrollada, nos va a quedar entonces que va a ser la variación de entropía en el volumen de control más las entropías específicas asociadas a cada uno de los caudales de salida de nuestro volumen de control menos las entropías específicas asociadas a cada uno de los caudales másicos que entran en nuestro volumen de control, más el término de variación de entropía asociado a los alrededores, ¿sí? Que entonces nos queda expresado como menos la sumatoria para las n fuentes con las cuales intercambia calor nuestro sistema del calor dividido la temperatura de cada fuente. Recuerden que entonces toda esta expresión es lo que tiene que ser mayor o igual a cero. Si nuestro sistema lo limitamos a un sistema abierto en estado estacionario, lo que se va es este término, desaparece el término de acumulación y decimos entonces que la velocidad de generación de entropía o la velocidad de generación de entropía para el universo va a ser igual a la variación de entropía asociada a nuestro sistema más la variación de entropía asociada a los alrededores, que otra vez nos queda entonces expresado de esta manera. Si además lo que hacemos es limitar a nuestro sistema abierto a un estado estacionario con una única corriente de entrada y de salida con n fuentes, nos va a quedar expresado entonces de esta manera, en la cual lo que hago es sacar al término del caudal másico como un factor común y simplemente entonces la variación de entropía del sistema será igual a ese caudal másico por la entropía final, o sea, la entropía a la salida, pero menos la entropía a la entrada. ¿Qué unidades usamos para la entropía en sistemas abiertos? Usamos las unidades de entropía que veníamos usando, pero ahora dividido por el término del tiempo, por lo tanto nos va a quedar expresada en términos de watt sobre Kelvin o kilowatt sobre Kelvin, BTU sobre Rankine segundo, kilocaloría por Kelvin segundo, ¿sí?
o caloría, Kelvin segundo, etcétera. Las unidades de cambio para la entropía específica van a ser entonces estos mismos sistemas de unidades que veníamos usando, metro cuadrado, segundo cuadrado, pero ahora agregando el término de la temperatura, siempre para utilizando escalas absolutas de temperatura, ya sea en el sistema internacional o en el sistema inglés, en el cual se utiliza el Rankine como escala de temperatura. Recuerden que la pueden expresar en términos másicos o en términos también molares, y sepan también que la unidad es este BTU sobre libra Rankine o la caloría sobre grado se definen como unidades entrópicas y son equivalentes, ¿sí? O sea, es lo mismo un BTU libra Rankine que una caloría gramo Kelvin o una kilocaloría kilogramo Kelvin. Lo mismo, tenemos la misma equivalencia cuando lo expresamos en libra mol y mol o gramo mol, ¿sí? Para obtener el balance de exergía en sistemas abiertos en estado estacionario, lo primero que vamos a hacer va a ser plantear el balance de energía para sistemas abiertos en estado estacionario. Y lo que vamos a hacer, como hicimos también para sistemas cerrados, va a ser desagregar el término del calor en el calor que se pueda estar intercambiando con el estado muerto y la suma de cualquier otro calor que se esté intercambiando con cualquier otra fuente. Lo mismo hacemos para planteando el segundo principio para sistemas abiertos en estado estacionario, en los cuales planteamos el delta S asociado al sistema y el delta S asociado a los alrededores, ahora otra vez desagregando el término del calor que se pueda estar intercambiando con el estado muerto y agrupando en una sumatoria todos los calores que se pueden estar intercambiando con otras fuentes. A partir de esto, si despejamos de la expresión número 4 el término del calor Q0 y lo reemplazamos en esta expresión número 3 y además reordenamos de manera que nos queden en forma de todas las propiedades del sistema de este lado, los términos de calor agrupados en este otro término y todos los términos que podamos estar vinculando a la potencia de este otro lado de la igualdad, llegamos a esta expresión y definimos entonces como la función exergía para un sistema abierto a el producto del caudal másico por todos los términos de energía, o sea, la entalpía, la energía cinética más la energía potencial, y le restamos T0, que sigue siendo el mismo T0 que veníamos utilizando para sistemas cerrados, por la entropía del sistema. Esto entonces queda definido como la exergía de un sistema abierto, que la voy a denotar con esta A arriba. Vamos a definir a la variación de exergía asociada a las fuentes térmicas como menos la sumatoria de todos los términos de calor asociados a cada una de las fuentes con las cuales se puede haber estado intercambiando este calor, multiplicado por esto que dijimos que denominábamos factor de Carnot, igual a 1 menos T0 dividido la temperatura de cada una de las fuentes con las cuales se intercambió este calor. Y vamos a definir también como potencia perdida el producto de T0 por la velocidad de generación de entropía asociada al universo. Reordenando un poquito más, vamos a llegar a una expresión muy similar a la que teníamos para sistemas cerrados, ¿sí? En el cual vamos a plantear entonces, para cualquier sistema abierto con n entradas, m salidas y n fuentes en estado estacionario, la variación de exergía asociada al total del sistema abierto va a ser igual a la variación de exergía asociada al sistema más la variación de exergía asociada a las fuentes térmicas. A su vez, esta variación de exergía total del abierto, en términos de potencia, ¿sí? Dividido el tiempo, digamos, nos va a quedar igual a menos la potencia útil óptima, que ahora va a ser más fácil que lo que encontrábamos para sistemas cerrados, porque la potencia útil óptima para sistemas abiertos va a ser simplemente la suma de todas las potencias que conocemos para sistemas abiertos, que son la potencia útil y la potencia perdida. Recuerden que la potencia de circulación nos quedó incluida adentro de la función entalpía, o sea, todo lo que está asociado a la circulación del fluido está contemplado en el término de entalpía. Entonces, la variación de exergía total del sistema va a ser igual
a la variación de entalpía, que entonces contempla la energía interna más la energía de circulación, más la variación de energía cinética, que es una energía a nivel macro. Lo que va a tener en cuenta es la diferencia de velocidades entre las entradas y las salidas a nuestro volumen de control, más la variación de energía potencial. Otra vez, lo que vamos a estar contemplando en este caso va a ser la diferencia de alturas en nuestro volumen de control. Y a esto le vamos a restar, de la misma manera que lo hacíamos para sistemas cerrados, al término de cero por la variación de entropía del sistema. Todo esto es lo que se define entonces como la variación de exergía asociada a nuestro sistema abierto. A esto le vamos a sumar el término de variación de exergía de la fuente, que como ya dijimos es menos la sumatoria del calor multiplicado por el factor de Carnot asociado a cada una de las fuentes con las cuales nuestro sistema intercambió calor. Y todo esto va a ser, como ya dijimos, igual a menos el trabajo útil óptimo, donde el trabajo útil óptimo para cualquier sistema abierto es la suma de la potencia útil más la potencia perdida. Si a nuestro sistema lo limitamos a una única corriente de entrada y de salida, lo que hacemos acá en la parte del sistema es sacar como factor común el caudal másico. Entonces expresamos como caudal másico por el delta H, el delta de energía cinética, el delta de energía potencial y el delta de entropía también, expresados todos ahora en forma específica. Y vamos a definir por último al rendimiento exergético como el cociente entre la exergía que fue aprovechada y la exergía que fue suministrada para poder aprovechar esta exergía que planteamos en el numerador. Este rendimiento exergético lo vamos a analizar para cada uno de los equipos que veamos, para cada uno de los equipos en los cuales tenga sentido entonces hacer un análisis exergético respecto a la energía que pudimos aprovechar vinculada a la energía que le suministramos a nuestro sistema abierto. Habiendo ya planteado el balance de masa, de energía, de entropía y de exergía para sistemas abiertos, vamos a analizar ahora el caso particular de los fluidos incompresibles. Fíjense que si planteamos la ecuación de continuidad de flujo para una única corriente de entrada y de salida en estado estacionario para un fluido incompresible, que implicaba que un fluido sea incompresible, que justamente la densidad o bien el volumen específico no variaban a lo largo del proceso, sino variaban con la presión. Por lo tanto, si planteamos la ecuación de continuidad de flujo, nos queda que entonces la densidad la podemos cancelar a ambos lados de la igualdad de esta ecuación, o bien el volumen específico lo podemos cancelar a ambos lados de la igualdad. De esta manera lo que obtenemos es que entonces el producto del área por la velocidad a la entrada tendrá que ser igual al producto del área por la velocidad a la salida. De esta manera, fíjense que si despejamos simplemente uno de los términos de velocidad, encontramos que de la única manera que puede variar la velocidad a la entrada o a la salida con respecto a la entrada o a la salida es en el caso en que haya variado el área. Dicho de otra manera, de la única manera que podremos encontrar variación en la energía cinética para un fluido incompresible con una única corriente de entrada y de salida va a ser solamente si varió el diámetro de la cañería por la cual está circulando nuestro fluido, ¿sí? Entonces, de la única manera que puede haber variación en la velocidad, con lo cual de la única manera que puede haber una variación en la energía cinética, cuando estamos trabajando con fluidos incompresibles es solamente si varió el diámetro de la cañería por la cual circula nuestro fluido, ¿sí? Entonces, si el diámetro de entrada a nuestro volumen de control es igual al diámetro de salida de nuestro volumen de control, si estamos operando con fluidos incompresibles, tendremos la certeza de que entonces la velocidad tampoco varió. Es muy importante destacar que esta igualdad, o sea, esta afirmación de que la energía cinética solamente va a variar en caso que varíe el área de la sección o el diámetro del ducto por el cual circula nuestro fluido, esto solamente se va a dar si estamos con fluidos incompresibles. Les repito esto porque después es muy común que entonces uno ya incorpore que la variación de velocidad va a estar asociada a cambios en el diámetro de entrada y salida al volumen de control, pero recuerden que para llegar a esto tuvimos que cancelar acá el término de densidad o acá el término de volumen específico.
Por lo tanto, si estamos trabajando con gases, con mezclas de líquido vapor, con vapores, esta igualdad ya no corresponde, ¿sí? Si bien la entalpía y la entropía ya las habíamos definido para fluidos incompresibles, me interesa recordarlo un poquito porque lo vamos a usar mucho en esta segunda parte de la materia. Recuerden que los volúmenes específicos para los fluidos incompresibles los considerábamos que se mantenían aproximadamente constantes en cualquier proceso y que la energía asociada a cualquier cambio de volumen la consideramos insignificante en comparación con otras formas de energía. Recuerden entonces que obteníamos para un fluido incompresible que el delta H era igual al delta de energía interna más este volumen específico, que justamente es lo que se mantiene constante, por el delta P. Y que además esto es aproximadamente constante a la capacidad calorífica por el delta T más ese volumen específico por el delta P, ¿sí? O sea, la variación de energía interna para un fluido incompresible la asociábamos directamente a esta expresión. A su vez, lo mismo pasaba con la variación de entropía, que decíamos que era igual entonces a una constante C, ¿sí? El valor medio entre estos dos extremos de integración, por el logaritmo entre del cociente de la temperatura final sobre la temperatura inicial. ¿Qué pasa para el caso de los isoentrópicos cuando estamos trabajando con fluidos incompresibles? Recuerden que para el caso del isoentrópico, o sea que la entropía inicial y la final coincidan, que el delta S del sistema sea cero, lo que teníamos era que entonces necesariamente se tenía que cumplir que las temperaturas sean iguales en el caso de los fluidos incompresibles, ¿sí? Entonces, para cualquier evolución isoentrópica con fluido incompresible, eso implica además que además de que se mantenga constante la entropía, se mantenga constante la temperatura. Vamos a ver un poquito cómo calcular o cómo encontrar la entalpía para un líquido comprimido o un líquido subenfriado. Y miren cuánto arte que tiene esta diapositiva. Fíjense que si reemplazamos entonces el delta H por el valor de la entalpía a una dada temperatura y una dada presión y planteamos el delta con algún punto conocido, en este caso fíjense que como conocido tomo algún valor que pueda encontrar en tabla. Les marco con color verde lo que leo acá abajo con color verde, que es el valor de la entalpía, y lo que voy a estar leyendo es la entalpía para el líquido saturado. Fíjense entonces que estamos buscando la entalpía para un líquido comprimido subenfriado, que esto implica entonces buscar la entalpía para una dada temperatura y una presión que no corresponde a la presión de equilibrio a esta temperatura, ¿sí? Corresponderá a una presión mayor a esta temperatura o una temperatura menor a lo que corresponde al equilibrio para esta presión. Entonces, ¿cómo la buscamos? Acuérdense que nosotros ya habíamos visto que lo importante era entrar a la tabla con la temperatura. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser entrar a la tabla con la entalpía a esa misma temperatura, a esta T1 que les estoy marcando acá con el mismo color amarillo, ¿sí? Lo que les marco con verde es lo que vamos a leer para la entalpía del líquido saturado, y esa entalpía del líquido saturado justamente es la que corresponde a una temperatura T1 y a una presión de equilibrio a esa T1, que es la presión que leemos acá, que se las marco en color rojo. Entonces, a esto lo voy a corregir con el término del volumen específico, cuál va a ser el valor que voy a usar acá, justamente el que les marco acá con color celeste, que es el volumen específico a esa temperatura, porque otra vez dijimos que no íbamos a considerar cambios apreciables de volumen para el proceso, por lo tanto, leo el volumen específico también a T1, y lo que voy a estar haciendo entonces es corregir este valor de entalpía del líquido saturado con el volumen específico por el delta de presión asociado a la presión que yo estoy buscando, esta presión 1 que tengo acá, y la presión que correspondía al equilibrio o la presión que correspondía a este valor verde que yo leí acá, ¿sí? También de esta manera, si van a buscar el valor de entropía asociado a un líquido comprimido o un líquido subenfriado, podrán utilizar el valor que leen
a esa dada temperatura, ¿sí? Recuerden que la entropía también la relacionábamos con cambios en la temperatura. Entonces, lo que hice para llegar a esta expresión fue simplemente plantear un delta de entalpía utilizando la expresión de fluidos incompresibles, pero ese delta lo planteé entre un punto que tenga la temperatura que yo busco y la presión que yo busco, y un punto que tenga la temperatura que yo busco y la presión de equilibrio a esa temperatura. Lo que estoy haciendo es plantear un delta entre dos puntos lo más cercano que pueda encontrar. Los dos puntos más cercanos que pueda encontrar van a ser justamente leer uno de los valores en tabla y corregirlo con el cambio menos apreciable que pueda encontrar. El cambio más chiquito que pueda encontrar va a ser el vinculado a la presión y ahora vemos por qué. Fíjense que si yo entro con la temperatura, entonces si planteo un delta entre dos puntos que tienen la misma temperatura, este término se va y solamente nos queda que voy a modificar el valor que puedo haber leído con una corrección que está vinculada a la presión. Como el factor que multiplica ese cambio de presión es el volumen específico y el volumen específico para llevarlo a unidades consistentes con los valores energéticos, lo van a tener que expresar. Fíjense que el volumen específico acá lo tienen expresado en centímetros cúbicos por gramo o en decímetros cúbicos por kilogramo. Fíjense que para poder multiplicarlo a la presión en kilopascales y obtener en unidades consistentes con la entalpía que está en kilojoule por kilogramo, van a tener que llevar este volumen específico, los valores que leen acá, a metro cúbico por kilogramo. Por lo tanto, van a tener que multiplicar a estos valores que tienen acá por un factor de 10 a la menos 3. Con lo cual, esta corrección que nos queda acá es mucho más chiquita a los valores que estamos manejando acá en términos de cuando estamos comparando, digamos, unidades consistentes. Vamos a plantear ahora el análisis del flujo en cañerías para un fluido incompresible. Para cada uno de los equipos que empecemos a ver de ahora en adelante, lo que vamos a hacer va a ser definir un volumen de control. Vamos a identificar las corrientes o la masa que entra, que traspasa, digamos, la frontera de nuestro volumen de control, tanto para la entrada como para la salida, y vamos a aplicar los análisis y los balances que venimos aplicando hasta ahora. Entonces, lo primero que hacemos es definir un volumen de control que englobe lo que es nuestro sistema. En este caso, nuestro sistema es una cañería que tiene, por lo tanto, una única entrada y una única salida. Sabemos que para mantener el estado estacionario, estos dos caudales son iguales y se mantienen constantes a lo largo de todo el proceso, y además le estamos agregando esta información de que en este caso, este análisis corresponde a un fluido incompresible. Lo que hacemos entonces, en primer lugar, es plantear el balance de energía para este volumen de control, y como ya sabemos, cuando tenemos una única corriente de entrada y salida, la denominamos M punto y lo sacamos afuera como un factor común. Por lo tanto, el balance de energía nos va a quedar M punto por el delta H más el delta de energía cinética más el delta de energía potencial, y esto va a ser igual al calor menos la potencia útil. Recuerden que la potencia de circulación ya nos quedaba incluida dentro de la entalpía. Entonces, lo que hacemos ahora es reemplazar al término de variación de entalpía por el correspondiente a la expresión asociada al fluido incompresible, que como vimos en la diapo anterior, es igual al delta H. El delta H es igual al C por delta T más el B por el delta P. Lo que sigue después es analizar, suponiendo que nuestra cañería está aislada térmicamente. Si está aislada térmicamente, entonces el término que se va es este término de calor. Como es una cañería y no hay ningún dispositivo que esté entregando potencia a nuestra cañería, ni tampoco nuestra cañería genera potencia, este término también se va. Por lo tanto, nos queda que el M por el delta H más el delta de energía cinética más el delta de energía potencial es igual a 0. Pero además le vamos a agregar esta información, que es que decimos que el flujo en la cañería circula sin generar fricción. Cuando nos aportan esta información, que nos dicen que un flujo se da sin fricción para un fluido incompresible, eso implica que el delta T es igual a 0, que es equivalente a decir que lo que está haciendo este flujo o este caudal, digamos, es fluir sin generar entropía, o sea, de manera isentrópica. Por lo tanto, como es un fluido incompresible, este delta T
es igual a cero y a lo que llegamos a partir de plantear entonces este balance con todas estas simplificaciones es a la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli entonces es una ecuación que se plantea para el flujo en cañerías, para cañerías adiabáticas, desde ya que no hay potencia en una cañería, y para flujos sin fricción, circulando con fluidos incompresibles, y por lo tanto se llega a esta expresión en la cual el término C por delta T también se va y nos queda simplemente expresado de esta manera. Esto es lo que se conoce como flujo de circulación de fluidos incompresibles en cañerías, ¿sí? Y es lo que se conoce, flujo sin fricción, perdón, es lo que se conoce como ecuación de Bernoulli. ¿Qué pasa si ahora seguimos avanzando un poquito más y decimos, bueno, nos vamos ya de la ecuación de Bernoulli y nos vamos a un caso particular en el cual nuestra cañería la consideremos horizontal? Si consideramos que la cañería es horizontal, el término que se va a ir va a ser este que está acá. No va a haber diferencia apreciable de altura entre la entrada y la salida de nuestro volumen de control. Nuestra cañería la vamos a considerar otra vez aislada térmicamente. Lo que vamos a considerar ahora es que la cañería tiene un diámetro uniforme, o sea, el diámetro de salida y el diámetro de entrada, perdón, y el diámetro de salida son iguales. Y como vimos hace 2 diapos atrás, si estamos trabajando con fluidos incompresibles, que el diámetro sea uniforme, lo que implica es que entonces no va a haber diferencias entre las velocidades de entrada y salida, con lo cual la variación de energía cinética también se va. Lo único que nos queda entonces en este otro caso es que la variación de entalpía va a ser lo que es igual a cero. Pero en este caso le vamos a agregar esta información. En este caso vamos a suponer que sí hay fricción. Y cuando hay fricción, lo que estamos entendiendo es que lo que va a haber es un aumento de entropía. Como estamos trabajando con un fluido incompresible, ese aumento de entropía va a implicar necesariamente un aumento en la temperatura. La temperatura final será mayor que la temperatura inicial, al menos en un poquito, ¿sí? Al menos en una cantidad apreciable, de manera de que este delta sea mayor que cero. Esto lo que nos va a marcar, este análisis lo que nos va a marcar es el sentido de circulación o la expresión de la pérdida de carga en cañerías. ¿Qué es la pérdida de carga? La pérdida de carga en cañerías se refiere a la reducción de presión que se produce como fruto de la fricción o de la energía que se gasta, digamos, en forma de fricción por la circulación de un fluido en una cañería. Fíjense que lo que hicimos acá fue simplemente a esta expresión del balance de energía le sacamos, digamos, todos los términos que no tenían sentido, le sacamos el término del calor porque la consideramos aislada, el término de energía potencial porque la cañería es una cañería horizontal, le sacamos la variación de energía cinética por el hecho de que el diámetro sea uniforme, nos queda entonces que el delta H va a ser igual a cero, reemplazamos por el fluido incompresible, por la expresión del fluido incompresible, y sabiendo que acá hay fricción, este primer término, por lo tanto, va a ser mayor que cero, asociado justamente a un aumento de temperatura por fricción, generando entonces como conclusión que lo que vamos a obtener es necesariamente una pequeña reducción en la presión de nuestra salida respecto a la entrada. Esto es lo que se conoce entonces como pérdida de carga en cañerías, que se da entonces para el caso de que nuestro fluido esté circulando generando una fricción al hacerlo. Ahora vamos a plantear el análisis de flujo en cañerías para un fluido incompresible otra vez, suponiendo cañería horizontal aislada térmicamente y con diámetro uniforme para casos en los que circule con fricción y sin fricción. Fíjense que entonces al estar aislada térmicamente se va el término del calor, el término de potencia desde ya que no está porque es una cañería y no hay potencia involucrada. El término de energía cinética se va por el diámetro uniforme y el fluido incompresible, y el término de energía potencial se va por ser cañería horizontal. Vamos a analizar ahora entonces los dos casos que mencioné. El análisis sin fricción, fíjense que lo que hacemos es plantear el balance de entropía para nuestra cañería o para nuestro volumen de control. Como está aislada térmicamente, este término se va. Por lo tanto, nos queda que la variación de entropía asociada al sistema o al volumen de control será igual al caudal másico por el C por el logaritmo de la temperatura final sobre la inicial, y a esto lo vamos a igualar a cero justamente porque estamos diciendo que está circulando de una forma reversible.
Fíjense que a la temperatura de salida me referí como T2 con supra S, ¿sí? De esta manera lo que voy a hacer es identificar esta temperatura de salida del proceso reversible para compararla con la salida del proceso irreversible. Entonces, para el proceso reversible, esto se va a dar, esta igualdad a cero en la generación de entropía se va a dar solamente para el caso en que la temperatura de entrada y de salida permanezcan iguales por ser fluido incompresible, recuerden eso. Entonces, si planteamos ahora el balance de exergía para este mismo sistema reversible, ¿sí? En el cual no hay generación de entropía por fricción, fíjense que la variación de exergía lo que hacemos es simplificar todos los términos que nos dieron igual a cero, también se va el término de variación de entropía, por esto que dijimos acá, no hay fuentes asociadas y llegamos a que entonces el trabajo útil óptimo es igual a cero y lo que no tenemos en realidad es ni variación de exergía asociada al proceso, ni potencia perdida asociadas a irreversibilidades de nuestro proceso. ¿Qué pasa si analizamos la misma cañería, pero ahora con fricción? Con fricción, entonces, lo que vamos a estar diciendo es que sí va a haber un aumento de temperatura y este aumento de temperatura asociado a la fricción, lo que va a estar reflejando es un aumento en la entropía del sistema, ¿sí? Va a haber entropía generada asociada justamente a esta generación de fricción. En este caso, entonces, lo que obtenemos es que la temperatura 2 va a ser mayor que la temperatura 1. Por lo tanto, si comparamos estos dos procesos que son diferentes, con una misma entrada, pero una salida diferente, ¿sí? Una temperatura final diferente. En el caso de la cañería con fricción, la temperatura 2 será mayor a la temperatura que hubiésemos obtenido si el fluido hubiese circulado sin fricción. En este caso, entonces, planteamos el balance de exergía para nuestro sistema abierto. Sacamos entonces como factor común el caudal másico porque tenemos una única entrada y una única salida. Todos los términos energéticos se dan iguales a cero por el balance que planteamos acá arriba, pero ahora sí va a haber un término de entropía asociado a nuestro sistema. Por lo tanto, esto que nos va a dar menor que cero, fíjense que lo que me da menor que cero es la variación de exergía total del sistema, o sea, lo único que pasó acá fue una destrucción de exergía, una disminución en la disponibilidad de energía de nuestro sistema. Recuerden que acá tenemos este menos, ¿sí? Y toda esta disminución de exergía entonces estuvo asociada a lo que definimos como potencia perdida. Entonces recuerden que este menos que está acá hace que esto sea menor que cero, pero la potencia perdida siempre es mayor que cero, es como el trabajo perdido para sistemas cerrados, ¿sí? Es igual a T0 por la variación de entropía del universo. Entonces, esta potencia perdida fue lo único que estuvo involucrado en nuestro proceso, generando entonces una disminución en la energía disponible y entonces un aumento o una cantidad apreciable de potencia perdida. Por último, les voy a mostrar un poco de qué se trata el diagrama TS, que lo vamos a usar muchísimo en esta segunda parte de la materia. En este diagrama lo que van a poder encontrar es, de forma similar al diagrama PB, es una campana que lo que hace es representar el equilibrio, por un lado, todo lo que es la saturación del líquido, la saturación del vapor, y dentro de la campana el equilibrio y la transición de la fase líquida a la fase vapor. Lo que van a encontrar en el eje de las ordenadas es la temperatura. En el diagrama que tienen ustedes lo van a encontrar en las dos escalas. Lo que van a encontrar de este otro lado es la entalpía. Fíjense que lo van a tener expresados en calorías y en BTU, ¿sí? Simplemente I y H están marcando simplemente esa diferencia en unidades. Ahora vamos a ver bien qué pasa con la entalpía. Acá abajo en el eje de abscisas lo que van a encontrar es la entropía. Fíjense que las unidades de entropía, como dijimos antes, lo tenemos planteado en unidades entrópicas, kilocaloría por kilogramo Kelvin o BTU por libra Rankine, que son equivalentes entre sí, ¿sí? El cambio de unidades acá es 1 a 1. Y lo que van a encontrar también va a ser acá arriba la escala de presión y la escala del volumen específico. ¿Cómo vamos a leer todo esto? Fíjense
que la presión va aumentando entonces en este sentido que les muestro acá, en forma contraria lo va haciendo el volumen específico va aumentando en el otro sentido, en el sentido opuesto. Las líneas de presión las van a encontrar desde acá arriba hacia la campana en forma de línea llena. ¿Cómo van a leer la presión? Fíjense que acá van a leer valores de, por ejemplo, 0,01 y al lado van a encontrar 2, 3, 4. Eso significa 0,02, 0,03, así hasta el valor siguiente, multiplicando por 10 al valor que tenían acá, van a encontrar 0,1 y al lado 2, 3, 4. Esto significa 0,2, 0,3. Y así van encontrando, ¿sí?, valores afectados por 10, por 10, por 10. Acá tienen 100, ¿sí?, que si siguen la línea llena hasta tocar con la campana, van a encontrar que acá también van a poder leer esa misma presión, como una forma de ayudar a leer estos gráficos que son bastante difíciles de seguir estas líneas. Entonces, la presión también la van a encontrar de este lado. Fíjense que acá ven 0,01 atmósferas. Recuerden que tanto en el diagrama PV como en el diagrama TS lo que vamos a encontrar son las transiciones de fase adentro de la campana que se van a dar en forma horizontal. Recuerden que la temperatura se mantiene constante de la misma manera que se mantiene la presión constante en la transición de fase. Por lo tanto, este 0,01 atmósferas que leen acá para la fase líquida lo van a leer acá en la curva horizontal para el vapor saturado y lo van a leer acá arriba si proyectan la línea llena para la presión. El volumen específico lo van a leer, lo van a poder seguir o por lo menos van a intentar seguirlo a través de estas líneas punteadas que los llevan hasta acá, hasta dentro de la campana, y adentro de la campana el volumen específico ya va tomando estas curvas que se van cayendo hacia acá. De todos modos, como ustedes ya saben, no va a ser algo que vayamos a leer con demasiada precisión al volumen específico y menos adentro de la campana, ¿sí? Más que nada nos vamos a estar manejando para sistemas abiertos con valores de presión y de temperatura. Fíjense cómo leemos la entalpía. La entalpía la van a leer acá en forma vertical, la van a tener en forma similar al eje de las ordenadas, pero lo van a tener de esa manera, o sea, van a poder seguir una curva casi horizontal cuando estamos alejados de la campana. Fíjense que a medida que nos acercamos a la campana, estas curvas de entalpía van tomando una forma más bien curva, ¿sí? Fíjense que se van curvando un poquito acá cerca de la campana. Y entonces, cuando estamos en algún punto por acá, la manera de leer la entalpía es seguir estas líneas que al principio se curvan y que a medida que nos alejamos de la campana tienden a tomar la misma forma que la temperatura, ¿sí? Vinculando entonces la entalpía mucho más a los cambios en la temperatura que los cambios en cualquier otra propiedad. La entalpía, si la seguimos hasta acá, fíjense que acá se corta y acá retoma, este eje acá dobla y acá retoma con el mismo valor que dejó acá. Entonces, este valor que leían acá para la entalpía del vapor saturado, lo van a poder leer acá abajo ahora. De esta manera, entonces, cualquier valor de entalpía dentro de la campana lo van a poder seguir a través de estas curvas que se dan de esta manera, que estoy intentando seguir con el puntero, hasta leerlo en estos ejes que tenemos acá. Entonces, estas curvas que toman esta forma con línea llena adentro de la campana van a estar marcándonos la entalpía que la van a poder leer acá adentro, acá abajo digo. ¿Qué otra cosa van a poder leer en estos gráficos? Van a poder leer el título. Fíjense que el título va a tomar estas otras líneas curvas, pero con otra inclinación con respecto a la entalpía, y los van a llevar a estos cuadraditos que tenemos acá abajo para poder leer el título, o sea, la fracción de vapor asociada a cada punto que estamos leyendo. Si bien fíjense que los valores de fracción de vapor son hay una gran distancia entre un punto y el otro, por lo menos nos van a servir para ubicarnos, ¿sí? Sabemos que si estamos en algún punto por acá, por donde les pongo el cursor, evidentemente el título del punto en donde está el cursor estará entre 0,1 y 0,2. Si bien no tenemos una gran precisión a partir de la lectura del gráfico, sí nos vamos a poder ubicar entre qué valores y qué valores nos encontramos de la fracción de líquido vapor.
Por último, algo que también vamos a poder leer en estos gráficos desde ya es la entropía. Y la entropía la van a leer en forma vertical hacia el eje de las abscisas. Entonces, en cualquier punto que se encuentre por acá, si lo que quiero hacer es leer la presión, seguiré la línea llena hasta arriba. Si lo que quiero es leer la entalpía, seguiré esta línea que es casi horizontal, que va casi con la temperatura para leer la entalpía de este lado. Si lo que quiero es leer la entropía, seguiré la línea vertical hasta leer acá abajo la entropía. Si lo que quiero es leer el volumen específico, intentaré seguir estas líneas punteadas hasta leer el volumen específico acá arriba y con el eje de las ordenadas, o sea, con la línea horizontal, encontraré de este lado los valores de temperatura. Una última cosa que mencionar en estos diagramas es la parte del líquido. Fíjense que para lo que son los fluidos incompresibles dejamos de tener valores, no encontramos valores diferenciados. Recuerden lo que pasaba cuando hacíamos el análisis para un fluido incompresible, en el cual lo que analizábamos era un proceso isoentrópico. Para un proceso isoentrópico y un fluido incompresible encontrábamos que para un mismo valor de entropía, vamos a suponer este valor de entropía que seguimos por esta línea vertical, para un mismo proceso entonces isoentrópico encontrábamos que la temperatura inicial y final también correspondía al mismo punto, o sea, teníamos que para un estado inicial y un estado final los valores de entropía y de temperatura se mantenían constantes con respecto al inicio y al fin del proceso. Sin embargo, eso no ocurría probablemente con los valores de presión, y es por eso que en un diagrama de dos dimensiones no vamos a poder encontrar, no vamos a poder, digamos, diferenciar lo que son los cambios en presión para procesos de igual entropía y de igual temperatura en fluidos incompresibles. Todo esto que les estoy diciendo acá, si bien por ahora no lo vimos plasmado en ningún ejemplo, cuando hagamos análisis de, por ejemplo, bombas, que son equipos que operan con fluidos incompresibles, vamos a ver la importancia de poder diferenciar saltos en presión que no vamos a poder apreciar en un diagrama TS, porque no vamos a poder, justamente nos va a estar faltando esa dimensión que haga que pasemos de un punto que nos marca igual temperatura al inicio y al final e igual entropía al inicio y al final, pero diferente presión o diferentes valores de entalpía justamente al inicio y al final. Dos cosas importantes de destacar a la hora de trabajar con diagramas. En primer lugar, no se preocupen por la precisión en la lectura, fíjense que es muy poco preciso, los datos que podemos obtener de acá son bastante poco precisos. A la hora de asegurarnos precisión nos conviene trabajar con datos de tabla. Sin embargo, la forma de trabajar con diagramas nos permite visualizar mucho mejor los procesos que están ocurriendo, si van a ocurrir a temperatura constante, si van a ocurrir a presión constante, si van a ocurrir a entalpía constante acá adentro, por ejemplo, entropía constante por las verticales. O sea, nos sirve mucho más para visualizar, para esquematizar los procesos que vayamos a analizar. Otra cosa muy importante es, si bien los diagramas nos van a servir más que nada para visualizar y hacer un esquema mental de lo que está pasando, y a la hora de resolver, siempre nos va a convenir ir a las tablas para mejorar la precisión de las lecturas que hagamos, hay algo importante de destacar que no van a poder mezclar lecturas que hacen del gráfico para un estado inicial con lecturas que hacen en una tabla para un estado intermedio final de los valores de los estados de equilibrio del sistema que estén buscando. ¿Por qué les digo esto? Recuerden que todas las propiedades que estamos buscando, que estamos analizando en la materia, las vamos a estar analizando en forma de deltas, tanto la energía interna, la entalpía y la entropía las vamos a estar analizando en forma de delta. Por lo tanto, es muy importante definir cuál es el estado de referencia con el cual se construye o bien la tabla o bien el gráfico. En el caso de la tabla que están viendo en este momento y del gráfico, perdón, que están viendo en este momento y de las tablas que tienen ustedes para propiedades de líquido vapor, el punto de referencia, si bien es muy cercano, no es el mismo. Con lo cual, no va a valer lo mismo una entalpía que lean en este gráfico con una entalpía que lean en la tabla. Lo que sí debería valer lo mismo son los deltas, ¿sí? Entonces, no van a poder mezclar una entalpía 1
leída de tablas con una entalpía 2, leída del gráfico, si no se aseguran que el punto de referencia, o sea, el cero para esa propiedad, por ejemplo, que estamos buscando acá, que es la entalpía, si no se aseguran que ese cero se corresponde en los dos casos. Entonces, en estos diagramas y en las tablas que tienen ustedes hay una pequeña diferencia que hace que a valores altos de temperatura estos cambios en la entalpía se reflejen de manera apreciable y por lo tanto lo que les voy a decir desde ya es que si resuelven un ejercicio usando gráficos, lo resuelvan con gráficos de principio a fin y si usan tabla, resuelvan con tabla de principio a fin. Lo único que desde ya no va a cambiar leyendo bien de tabla o bien de diagrama van a ser los valores de presión, de volumen específico y de temperatura que no son valores relativos. Con esto damos por terminada esta clase y recuerden que esto es simplemente un material de apoyo que deberán complementarlo con las clases de consulta, con la bibliografía de la materia y con las clases prácticas.